Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. En el Océano Pacífico, a 27 grados 11 minutos sur, a 109 grados 8 minutos oeste, existe un extraño lugar, una isla sin sentido cuya historia es un misterio. Los indígenas la llaman Tepito no Tenua, el ombligo del mundo, y ellos sabrán por qué. Para nosotros tiene un nombre más simple, la isla de Pascua. El pirata Davis señaló su situación en 1686. Sin embargo, no fue hasta 1722 cuando entró en el catálogo de tierras descubiertas por los europeos. Y fue gracias al holandés Roggewijn que la descubrió y bautizó con el nombre de Pascua. Como suele suceder, aprovechó la circunstancia para matar a buen número de los indígenas que habitaban la isla. Pascua tiene forma de triángulo escaleno y, como tantas islas, es de naturaleza volcánica. Apenas mide 24 kilómetros en su parte más larga. 19.000 hectáreas en las que sopla el viento con fuerza. Una minúscula y desolada porción de tierra que ha servido de motivo para centenares de libros y para las más fantásticas especulaciones. Como en la vecina Polinesia, la escasa población vive en las orillas del mar, y junto a esa población de hombres que ya nada tienen que ver con los primitivos indígenas de la isla, existe otra población, otros hombres de piedra llamados moais. Rostros inescrutables, de una raza desconocida, de larga y puntiaguda nariz, de labios finos y orejas desmesuradamente largas. Rostros profundos de una apariencia inteligente y hermética. Los hay a centenares en la isla, en pie, derrumbados, otros casi intactos, algunos rotos, muchos de ellos enterrados. Los hay desde 3 metros de altura hasta 22 del moai inacabado, desde unos centenares de kilos hasta 100 toneladas de peso. Son un misterio. Lo han sido desde los tiempos en que los europeos descubrieron la isla y lo seguirán siendo con toda probabilidad. Estos colosos enigmáticos de piedra proceden de uno de los 3 volcanes de la isla, el Rano Raraku, en cuyas laderas estaban instalados los talleres donde se labraba la piedra. Allí hay unos 276 moais en pie o tumbados, a veces a medio construir, sin contar con todos los que permanecen aún enterrados. Como en el resto de la isla, en el Rano Raraku se ve claramente que existen 2 tipos de moais, unos antiguos, elegantes, de perfecto acabado, que son los más impresionantes, y otros más pequeños y toscos, sin duda posteriores, y que muestran unos rasgos más parecidos a los de los habitantes actuales de la Polinesia.
Es mucha la tinta corrida a propósito de los moais, y ello por dos razones fundamentales, por dos grandes incógnitas que los moais plantean. De una parte, su apariencia. Estos seres que representan, estos seres extraños, enigmáticos, tienen una fisonomía que no se parece a ninguna otra. Los moais, las esculturas que existen en Pascua, esos gigantes de piedra, no se parecen a ningún otro tipo de escultura en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué en Pascua, en un momento determinado, sus escasos habitantes contrayeron esa especie de obsesión, esa especie de locura, y con unos medios muy escasos se lanzaron a la tarea enorme, ingente, de poblar la isla con centenares de moais, centenares de estatuas que representan de una forma obsesiva, insisto, siempre a la misma persona, al mismo ser, con el mismo gesto? Otro de los problemas es el mismo que se suscita en Egipto, en Baalbek o en Tiahuanaco. ¿Cómo conseguían aquellos indígenas dotados de muy pobres, de muy escasos medios en apariencia, cómo conseguían desplazar aquellas estatuas de un peso considerable? Tengan en cuenta que muchas de ellas pesan más de 50 toneladas. Thor Heyerdahl, uno de los más apasionados exploradores de Pascua, consiguió mover y afirmar uno de los moais, pero era uno de los más pequeños. ¿Cómo lo hacían para mover, para manejar esos centenares de estatuas aquellos habitantes de Pascua? Se ha hablado, se ha especulado mucho con una especie de mana, una especie de poder paranormal, supranormal, que poseían algunos de los dirigentes, de los sabios de aquellos grupos. Se habla del paso de los moais, se habla de ritos extraños en los que la roca, la gigantesca piedra que componía la estatua, perdía peso y por ingravidez se desplazaba simplemente con el deseo, con la voluntad del hechicero. Esta era una de las razones que se daban como posibles, puesto que no había otra posibilidad material, según las apariencias, de mover aquellos objetos, dado que no existía aparentemente madera en la isla, no hay árboles, y entonces malamente podrían fabricarse rodillos o cualquier otro tipo de artefactos para desplazar y erigir aquellos moais. Sin embargo, se ha podido comprobar que antes de la última erupción existía en la isla abundante vegetación. Se han encontrado abundantes granos de polen, incluso coníferas que permitirían fabricar rodillos y desplazar con relativa facilidad estos moais. Por otra parte, en la cresta del Rano Raraku, en el borde del volcán, se han visto una serie de orificios que estaban desgastados, erosionados, evidentemente por el paso, por la fricción de gruesas sogas, de gruesas cuerdas. Todo parece indicar que desde la cantera del Rano Raraku, donde estos moais se tallaban y se bajaban ciegos y sin vida hasta las zonas de la isla donde eran colocados, y después con la ceremonia de apertura de ojos tomaban vida y podían lanzar su mana protector sobre la isla, todo parece indicar que en esa cantera del Rano Raraku esos orificios erosionados permitían, por un sistema de poleas mediante grandes sogas, desplazar los moais hasta las zonas más bajas de la isla. Es decir, en apariencia habría que descartar esas teorías fantásticas del mana y de impulsos o medios paranormales para desplazar estas estatuas. Sin embargo, el misterio aún así sigue en pie. De hecho, los moais están ahí, y pese a su volumen y pese a su peso, y mediante sogas y mediante rodillos, es seguro que alguien en algún momento los colocó en toda la isla. Y digo que importa, o que debe importar poco, aunque siempre sea interesante el saber el cómo se hizo, porque lo angustioso, lo que llama la atención es el por qué se hizo. ¿Por qué esa ingente tarea?
¿por qué dedicar meses, años, a construir esos ídolos extraños de piedra sirviéndose de unas hachas también de piedra? Porque los pascuenses no poseían herramientas adecuadas y excavaban la roca de la forma más difícil, de la forma más dura, de la forma más inverosímil. Hacían unos pasillos de 1 metro de ancho rodeando a lo que después sería el Moai. Y después de esa tarea agotadora de excavar esos pasillos, desde ellos tallaban el Moai hasta dejarle unido por una delgada quilla al resto de la roca. Esa parte, esa lámina de piedra que quedaba, se horadaba. A través de esos agujeros el Moai se sujetaba con cuerdas y una vez sujeto se rompía la quilla, esa unión con la roca, y ya se podía desplazar. Con hachas de piedra, con esos elementos tan simples, con esos elementos tan rudimentarios, levantaron, tallaron, erigieron no un Moai, sino cientos. Qué fuerza obsesiva, qué recuerdo fuertemente anclado en el inconsciente de esos pascuenses les llevó a tallar esas figuras insólitas. No solamente les llevó a tallar esas figuras, sino a construir los basamentos de piedra, los au, que servían de soporte, servían de pie para los moais. Aus que, fíjense ustedes bien, estaban construidos con la misma técnica con la que se construye en Tiahuanaco o en Cuzco. Contemplando estas piedras de múltiples facetas, con la misma ligera convexidad y el mismo ajuste prodigioso, no podríamos saber si es una obra de los incas o de la isla de Pascua o de Egipto. Y esta es precisamente una de las cosas que personalmente más me llaman la atención. El que ellos supieran, y han dado pruebas evidentes, supieran construir como lo hacían en Tiahuanaco, como lo hacían en Egipto, supieran manejar la piedra de esa forma. Pero en Tiahuanaco, en Egipto, en Baalbek, se daba una cultura típicamente arquitectónica. Eran pueblos que trabajaban la piedra de una forma prodigiosa y exhaustiva, y ese trabajo ha quedado manifiesto en multitud de templos, multitud de edificios colosales. Sin embargo, en Pascua, pese a saber manejar la piedra de esa forma, no era un pueblo arquitecto. Pese a dominar la técnica de esa forma prodigiosa, se limitaban a tallar los moais y a construir únicamente los aus, esos basamentos a veces colosales para servir de apoyo a los moais. Pero sin embargo ellos vivían después en casas sumamente ligeras, sumamente rústicas. Los arepaenga o casabote, que son unas viviendas hechas con unos ligeros cimientos de piedra en los que unos agujeros iban a permitir después ensamblar todo un armazón de cañas y de juncos. No se les ocurrió utilizar piedras para construir sus casas, y eso que los inviernos en la isla de Pascua son bastante rigurosos. Es como si tratáramos de reconstruir un rompecabezas sin tener la menor idea de cuál es el modelo original. En Pascua se dan multitud de vestigios, multitud de testimonios, cada uno de ellos muy significativo, pero que juntos todos ellos no tienen ningún sentido. Por ejemplo, insistiendo en lo que decíamos antes, sabían tallar la piedra, lo hacían de una forma perfecta, con un alarde de tenacidad, ya que no de medios. Dedicaban su tiempo, su vida, a tallar unas estatuas que siempre representaban lo mismo, siempre el mismo rostro. Ese rostro misterioso que más recuerda o más hace pensar en seres de otro planeta que en ningún tipo de raza conocida que pueble la Tierra. Y la otra cosa en la que insistimos es en que sabiendo construir, sabiendo
encajar, ensamblar las piedras de esa forma perfecta, como únicamente se hacía en otras muy pocas culturas. A pesar de eso, a pesar de dominar esa técnica, vivían en chozas. De todas formas, a veces, además de las chozas, construían unos extraños edificios, los tupas, exactamente igual que los talayós de nuestras Islas Baleares. Es preciso insistir en que no son parecidos, sino que son exactamente iguales. Unos edificios circulares cuya finalidad se desconoce totalmente. Aparte de los moais, aparte de los aus, los basamentos, aparte de las extrañas tupas, estas construcciones circulares idénticas a los talayós de las Islas Baleares, los pascuenses, los antiguos pascuenses, emprendieron febrilmente otra actividad también aparentemente sin sentido. No hay piedra, no hay roca en la isla de Pascua que no haya sido objeto de esta obsesión. Los petroglifos, ese grabado que ellos hacían sobre cualquier roca que encontraban a flor de piel, a flor de tierra. Petroglifos que unas veces son figurativos, describiendo animales perfectamente reconocibles, pero que la mayoría de las veces son algo enigmáticos, cuando no totalmente absurdos. Por ejemplo, este es el dios Make Make. Está representado profusamente y siempre igual, como protegido por una especie de casco. Para algunos podría ser hasta un casco espacial. A mí me recuerda a un casco de guerra etrusco, pero cualquiera de estas dos posibilidades es un disparate. Este petroglifo no plantea aparentemente problemas. Es un mono, un simple mono. Lo malo es que en Pascua, como en el resto de Oceanía, ni existen ni han existido monos. Pero sí existe un petroglifo repetido profusamente. Es el llamado Tangata Manu, o por otro nombre el hombre pájaro. Extraños seres con cuerpo de hombre en actitud fetal, con brazos y piernas y cabeza de pájaro. Este es un mito extendido que da base a los arqueólogos románticos para hablar de una tradición común en los pueblos primitivos, la visita de astronautas en tiempos remotos. Visita que los pueblos antiguos simbolizaban con dos elementos, hombre y pájaro, es decir, hombre que vuela. Puede que esto fuera así, pero en cualquier caso, lo que sorprende de estos petroglifos de Pascua es que representan a hombres pájaro en la actitud menos aerodinámica que hay, puesto que lo representa en actitud fetal o sentados. Estos hombres pájaro no simbolizan el vuelo, eso es evidente. Pero entonces, ¿qué es lo que representan? Decididamente, Pascua es un lugar extraño, donde se dan cita los testimonios más insospechados. Una extraña isla y unos extraños habitantes. Consecuencias, restos de una cultura desaparecida, de una cultura que se manifestaba hasta en las tareas más comunes como algo insólito y fuera de lo normal. Por ejemplo, como es normal en una isla, los pascuenses se nutrían fundamentalmente de la pesca, pero para pescar utilizaban también algo sorprendente, unos barcos hechos de totora. La totora es una especie de junco que aún hoy en día crece en las lagunas que se han formado en el interior de los 3 volcanes apagados de la isla. Unos juncos, la totora, una técnica, algo que se daba exactamente igual en el lago Titicaca, en Bolivia, a muy pocos kilómetros de Tiahuanaco.
un elemento de construcción y una técnica para la embarcación que se daba también en otro sitio muy distante, en Egipto. 3 técnicas exactamente iguales, en 3 lugares muy alejados entre sí, y no se puede hablar de casualidad, puesto que los elementos de construcción y la forma de realizarlo son exactamente iguales en cada uno de los 3 sitios. Un misterio más de Pascua. Demasiados misterios realmente para solo 180 kilómetros cuadrados de extensión. Sin embargo, aún quedan más cosas por analizar, aún quedan más misterios. De ellos seguiremos ocupándonos en el siguiente programa y tendremos con nosotros para aclararnos en parte estos misterios al principal responsable de la expedición española que se hizo hace poco a la isla de Pascua, de la operación Rapa Nui. Antonio Rivera nos hablará de la experiencia de este grupo de españoles, de lo que allí vieron y sobre todo trataremos de dar un poco más de luz a todo el misterio que envuelve la isla de Pascua. Más elementos, en definitiva, de construcción para tratar de reconstruir este rompecabezas sin sentido que es la isla de Pascua.